Perdí la audición durante 5 años. Cuando por fin la recuperé, decidí no decírselo a mi familia de inmediato. Gracias a Dios que lo hice. Al día siguiente lo que oí fue terrible. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver qué tan lejos ha llegado. Mi nombre es Blanche y tengo 67 años. Hace 5 años perdí la audición en lo que todos llamaron un accidente extraño. Estaba limpiando el estudio de Harold cuando la vieja escalera de madera cedió bajo mis pies. No fue la caída lo que me quitó la audición. Fue el golpe que di con la cabeza contra la esquina de su escritorio de caoba. El médico dijo que el traumatismo me había dañado algo delicado en el oído interno, algo irreparable. O eso creíamos todos. Harold, mi esposo durante 42 años, se convirtió en mi voz ante el mundo. Stuart, nuestro único hijo, nos visitaba con más frecuencia al principio, aunque su esposa, Esme, siempre parecía irritada por la atención extra que yo requería. Aprendí a leer los labios, a comunicarme por escrito, a navegar en un mundo que de repente se había quedado en silencio. Lo más difícil no fue el silencio en sí. Fue ver cómo la paciencia de mi familia se iba agotando poco a poco. A veces Esme se paraba detrás de mí moviendo los labios rápidamente como si supusiera que se quejaba a Stuart. No podía interpretar sus palabras desde ese ángulo, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Brazos cruzados, cabeza negando, ojos en blanco. Stuart asentía con los hombros hundidos en una aparente resignación. Harold nunca perdió la paciencia conmigo. Incluso cuando su salud empezó a fallar hace 2 años, se sentaba a mi lado durante horas, escribiendo notas, asegurándose de que me sintiera incluido en las conversaciones. Cuando llegaban visitas, él repetía todo lo que decían, sus curtidas manos se movían lentamente mientras escribía sus palabras para que yo las viera. Hace 3 meses, mi mundo cambió de nuevo. Había estado experimentando sensaciones extrañas en los oídos. Pequeños chasquidos y presiones que no había sentido desde el accidente. Durante una visita médica de rutina, mi médico notó algo inusual y me derivó a un especialista. Tras exhaustivas pruebas, el Dr. Morrison me dio una noticia que debería haber sido maravillosa. Se había desarrollado un nuevo procedimiento quirúrgico que podría restaurarme la audición. La cirugía era experimental, costosa y sin garantías. Harold y yo decidimos intentarlo de todos modos. ¿Qué teníamos que perder? 2 semanas después del procedimiento, sentada en nuestro jardín un martes por la mañana, lo oí. El canto de los pájaros, suave al principio como un recuerdo lejano, luego cada vez más claro, hasta que las lágrimas me corrieron por la cara. Pude oír de nuevo, pero algo me hizo dudar antes de compartir este milagro con mi familia. Quizás era la forma en que Esme me miraba últimamente, o como las visitas de Stuart se habían vuelto más breves y superficiales. Decidí esperar, observar, comprender que podrían haber revelado mis 5 años de silencio sobre las personas que más quería. Harold falleció 3 semanas después. Un infarto mientras dormía, apacible y repentino. Estaba devastada, pero también agradecida de que hubiera vivido para ver mi audición restaurada, aunque solo yo lo supiera. El funeral se celebró ayer en el cementerio de la Santa Cruz, donde Harold había elegido un terreno junto a sus padres. El servicio fue hermoso. El pastor Williams habló de la bondad de Harold, su devoción a la familia y sus 40 años como farmacéutico sirviendo a nuestra comunidad. Me senté en la primera fila, Stuart a un lado, Esme al otro, interpretando el papel de la viuda sorda y afligida, pero podía oír todo. Durante el servicio, escuché conversaciones susurradas a mis espaldas. Viejos amigos recordando a Harold, vecinos expresando su pesar por mi pérdida, pero también escuché algo más. La voz de Esme baja y urgente hablando con su amiga Margaret durante el himno de cierre. Gracias a Dios que esto por fin terminó, susurró. Stuart estaba muy preocupado por qué hacer con ella. Obviamente no puede vivir sola, y Harold la malcrió muchísimo.
No entiende que ahora las cosas van a ser diferentes. Se me heló la sangre, pero mantuve mi expresión neutral, mis ojos fijos en el ataúd de Harold. Margaret susurró, ¿qué harás con ella? Oh, ya lo tenemos todo resuelto, respondió Esme, con ese tono de satisfacción que había aprendido a reconocer incluso sin oírlo. Harold se lo dejó todo a Stuart, claro. ¿A quién más se lo dejaría? En su estado, no puede administrar dinero ni propiedades. Le buscaremos un buen lugar, venderemos la casa y por fin empezaremos nuestra verdadera vida juntos. El himno terminó y la gente empezó a salir. Me quedé paralizada, procesando lo que acababa de oír. Esme creía que Harold le había dejado todo a Stuart. Ya estaba haciendo planes para internarme y vender mi casa. Junto a la tumba, mientras la tierra caía sobre el ataúd de Harold, escuché más conversaciones. La voz de Stuart insegura y culpable. Mamá parecía tan perdida. Quizás deberíamos esperar antes de tomar decisiones importantes. La respuesta de Esme fue dura. Ya se adaptará. Tiene que hacerlo. No podemos posponer nuestras vidas para siempre, Stuart. Tu padre lo entendía. ¿Por qué crees que arregló las cosas como lo hizo? Después del entierro, la gente se reunió en nuestra casa, mi casa, aunque Esme claramente no lo veía así. Recorrí las habitaciones como un fantasma, aceptando las condolencias. Ahora podía oír con claridad. La mayoría de la gente hablaba directamente con Stuart o Esme, como si mi sordera me hiciera invisible. Pero yo lo escuchaba todo. En la cocina, mientras yo estaba sentada a la mesa con un aspecto apropiadamente vacío, Esme habló con su hermana por teléfono. No, ella no sospecha nada. ¿Cómo podría? Apenas puede valerse por sí misma. Stuart se siente culpable, pero sabe que tengo razón. La mujer ni siquiera oye una alarma de humo. ¿Y si hay un incendio? ¿Y si se vuelve a caer? Seremos responsables. La voz de su hermana era demasiado baja para que la captara. Pero la respuesta de Esme me dejó helado. Por supuesto, seremos respetuosos. No somos monstruos. Pero Harold ya no está, y alguien tiene que tomar las decisiones prácticas. Ella, desde luego, no puede. Cuando se fue el último invitado, me retiré a mi habitación, alegando cansancio. Pero podía oír a Stuart y a Esme en la sala de estar de abajo, sus voces se oían a través del fino suelo de la vieja casa. Sigo pensando que deberíamos darle más tiempo, decía Stuart. Está de luto. Todos estamos de luto. El tiempo no cambiará la realidad, respondió Esme. Tiene 67 años, es sorda y está sola. Cuanto más esperemos, más difícil será para todos. Tu padre sabía que este día llegaría. Por eso se aseguró de que lo heredaras todo. Pero ¿qué pasa si ella no quiere salir de casa? La risa de Esme era fría. ¿Quieres, Stuart? Ni siquiera puede oír lo que decimos ahora mismo. Irá a donde le digamos y lo agradecerá. Créeme, dentro de un mes se preguntará por qué pensó que podría arreglársela sola. Esa noche estuve en la cama, mirando al techo con la mente acelerada. ¿De verdad creían que Harold le había dejado todo a Stuart? Ya estaban planeando mi futuro sin mi consentimiento, tratándome como una carga a la que había que controlar, en lugar de como una persona con derechos y opciones. Pero había algo que desconocían, algo que solo Harold y yo sabíamos. La voluntad con la que contaban no era la verdadera. A la mañana siguiente del funeral de Harold, me desperté con la voz de Esme en mi cocina. Estaba al teléfono otra vez con un tono enérgico y profesional. Sí, entiendo que el proceso lleva tiempo, pero debemos actuar con rapidez. No está rejuveneciendo y francamente cada día está más confundida. Subí sigilosamente las escaleras, con cuidado de evitar el crujido del suelo que había delatado tantos viajes nocturnos a lo largo de los años.
Desde allí pude ver la cocina, donde Esme estaba sentada a mi mesa, con un bloc de notas delante, completamente a gusto en lo que claramente consideraba su nuevo dominio. Una residencia asistida sería ideal, continuó. Pero sinceramente podría necesitar más cuidados. No responde cuando le hablan. Parece perdida la mayor parte del tiempo. Además de su pérdida auditiva, me preocupa su estado mental. Mis manos se aferraron a la barandilla. Me describía como una mujer senil, pintando la imagen de una mujer demasiado incompetente para tomar sus propias decisiones. ¿Stuart? Ah, está completamente de acuerdo. Simplemente está muy sensible ahora mismo. Ya sabes cómo se ponen los hombres cuando pierden a sus padres. Pero sabe que tengo razón. Alguien tiene que pensar en estas cosas de forma práctica. La persona del otro lado debió haber hecho una pregunta porque la voz de Esme se hizo más aguda. Claro que al principio se resistirá. Siempre lo hacen. Pero en realidad no tiene otra opción, ¿verdad? Harold le dejó todo a Stuart precisamente porque sabía que ella no podía con la responsabilidad. El hombre pasó 42 años viéndola depender de él para todo. No iba a cargarla con decisiones financieras en su condición. Tuve que taparme la boca con la mano para no jadear. Las mentiras le salían con tanta facilidad, pronunciadas con tanta convicción que cualquiera que la escuchara creería que estaba describiendo a una inválida indefensa en lugar de a una mujer que había gestionado las finanzas de su hogar durante décadas, mientras Harold se concentraba en su farmacia. La voz de Stuart se unió a la conversación cuando entró en la cocina. ¿Alguna novedad del abogado sobre cuándo podremos empezar a revisar los papeles de papá? El señor Peterson dijo que deberíamos esperar hasta después de la lectura del testamento, respondió Esme. Pero es solo una formalidad. Su padre dejó muy claras sus intenciones. Todavía me siento raro con esto, admitió Stuart. Quizás deberíamos hablar con mamá primero. Explicarle lo que estamos pensando. La risa de Esme fue cortante y desdeñosa. Explicárselo. Stuart, no nos oye. Y aunque pudiera, ¿de verdad crees que entendería la complejidad de la administración de patrimonios, los impuestos, las inversiones y los gastos de mantenimiento? Ha estado al margen de todo eso toda su vida adulta. Ella no es estúpida, protestó Stuart. Nunca dije que fuera estúpida, pero es dependiente y la dependencia se acentúa con la edad y la discapacidad. Tu padre lo sabía. ¿Por qué crees que nunca le enseñó sobre finanzas? La protegía de responsabilidades que no podía asumir. Quería gritar. Harold había intentado explicarme sobre nuestras inversiones, había insistido en que participara en las decisiones financieras importantes. Yo era quien administraba el presupuesto familiar, quien negociaba con los contratistas, quien investigaba y elegía nuestras pólizas de seguro. Pero al parecer, Esme nunca se había molestado en notar nada de eso. Además, continuó, ¿qué clase de vida tendría ella dando vueltas en esta casa tan grande sola? Estaría aislada, vulnerable. En Sunset Manor tendría compañía, actividades, atención profesional. Probablemente estaría más feliz. Mansión Sunset, conocía ese lugar, un lugar deprimente a las afueras donde las familias dejaban a sus parientes mayores sin la menor intención de visitarlos. Las habitaciones eran diminutas, la comida pésima y el personal estaba sobrecargado de trabajo y mal pagado. Había pasado por allí en coche innumerables veces, sintiendo siempre lástima por los residentes sentados junto a las ventanas, contemplando un mundo que había seguido adelante sin ellos. ¿Y la casa?, preguntó Stuart. Se vendería rápido en este mercado. Este barrio está muy cotizado ahora. Probablemente podríamos conseguir lo suficiente para cubrir su cuidado durante años, y aún nos sobraría una cantidad considerable. Sobrante, como si mis necesidades fueran solo un inconveniente a calcular y minimizar. Oí a Stuart suspirar profundamente. Ojalá papá me hubiera hablado de todo esto antes de morir.
Oh cariño, él intentó, simplemente no estabas preparada para oírlo. ¿Recuerdas la Navidad pasada cuando te llevó aparte? Le preocupaba lo que le pasaría a tu madre si algo le pasaba. Sabía que tendrías que tomar decisiones difíciles. Eso era mentira. La Navidad pasada, Harold había llamado a Stuart aparte para pedirle que tuviera más paciencia conmigo, que comprendiera que mi pérdida auditiva dificultaba las situaciones sociales. Nunca mencionó nada sobre internarme ni hacerse cargo de mis asuntos. Pero Stuart ya no lo recordaría así. El duelo tenía la capacidad de reestructurar los recuerdos, y Esme era experta en la manipulación sutil. Lo importante, continuó Esme, es que estamos haciendo lo mejor para todos. Tu madre estará a salvo y cuidada. Por fin podremos formar nuestra propia familia sin preocuparnos por el cuidado de los ancianos, y el legado de tu padre se preservará. Su propia familia, no sabía que estaban intentando tener hijos, pero eso explicaba mucho la urgencia de Esme por sacarme del panorama. Supongo que tienes razón, dijo Stuart finalmente. Es solo que parece tan pequeña y perdida sin papá. Precisamente por eso necesita atención profesional. El duelo afecta a cada persona de forma diferente, especialmente a su edad y con sus limitaciones. No se puede esperar que le proporcionemos supervisión las 24 horas. Me retiré a mi habitación, con el corazón latiendo con fuerza de rabia y traición. Estaban tan seguros de su plan. Stuart creía sinceramente que actuaba por mi bien, mientras que Esme orquestó mi exilio con la habilidad de una maestra de la manipulación. Pero había algo que no sabían. Fui a mi armario y aparté los viejos abrigos de invierno para revelar la pequeña caja fuerte que Harold había instalado hacía años. Mis dedos recordaron la combinación, la fecha de nuestra boda. Dentro, debajo de algunas joyas viejas y papeles importantes, había un sobre manila con la inscripción Última Voluntad y Testamento, Harold Matthews original. Lo saqué con manos temblorosas, aunque lo había leído docenas de veces desde la muerte de Harold. El testamento real, el que solo Harold y yo conocíamos, contaba una historia muy diferente a la que Esme compartía con tanta confianza. Harold, de hecho, había actualizado su testamento 3 meses antes de morir, justo después de mi cirugía de audición. Pero en lugar de dejarle todo a Stuart como Esme suponía, se lo había dejado todo a Amy. La casa, las cuentas de ahorro, su seguro de vida, su fondo de jubilación, todo era mío. Y lo que es más importante, el testamento contenía un texto específico. Harold había insistido en ello. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y he observado que mi esposa, Blanche Matthews, se mantiene mentalmente competente y capaz de gestionar sus propios asuntos a pesar de su discapacidad auditiva. Cualquier intento de declararla incompetente o de internarla en una institución contra su voluntad debe considerarse contrario a mis deseos y potencialmente fraudulento. Harold sospechaba que algo así podría pasar. Había visto cómo Esme miraba nuestra casa, había oído sus comentarios casuales sobre cuánto debía valer la casa, había notado su creciente impaciencia ante las exigencias de cuidar a la familia. Me había protegido de la única manera posible, asegurándose de que tuviera los recursos legales y financieros para protegerme. El testamento también contenía una disposición más crucial: si Stuart impugnaba el testamento o intentaba que me declararan incompetente, su herencia se reduciría a una cantidad simbólica y la mayor parte del patrimonio iría al fondo de caridad del hospital local. Harold amaba a nuestro hijo, pero se dio cuenta de la manipulación de Esme. Le dio a Stuart una opción: respetar la autonomía de su madre y heredar una suma considerable, o intentar ignorar los deseos de su padre y perderlo casi todo. Guardé el testamento en la caja fuerte con las manos más firmes. ¿Qué planeen? Que hagan sus llamadas e investiguen sus instalaciones. Que cuenten el dinero que nunca sería suyo. Mañana era la lectura formal del testamento en la oficina del señor Peterson. Esme esperaba una formalidad que confirmara sus suposiciones y le otorgara autoridad legal sobre mi vida.
En cambio, estaba a punto de descubrir que Harold Matthews había sido mucho más inteligente de lo que jamás había imaginado. Y yo estaba a punto de descubrir hasta qué punto mi hijo sería capaz de apoyar las ilusiones de su esposa, incluso al enfrentarse a las verdaderas intenciones de su padre. La lectura del testamento estaba programada para las 10 de la mañana del miércoles en Peterson and Associates. Estaba sentada en mi habitación, mirándome en el viejo espejo de afeitar de Harold, preparándome para la actuación de mi vida. Hoy seguiría interpretando a la viuda sorda e indefensa mientras veía cómo se revelaba la verdadera naturaleza de mi familia. Elegí mi atuendo con cuidado, el vestido azul favorito de Harold, el que me hacía parecer más pequeña y frágil de lo que era. Un toque de polvos para palidecer mi tez, y estaba lista para interpretar el papel que esperaban. Stuart llegó a las 9:30 para llevarme a la oficina del abogado. Podía oírlo a él y a Esme hablando en la cocina antes de que subiera a buscarme. ¿Recuerdas lo que hablamos?, decía Esme. Déjame hablar a mí. Tu madre se confunde fácilmente y no queremos que firme nada que no entienda. Pero, ¿no debería al menos saber qué está pasando? Claro que debería saberlo, pero saber y comprender son dos cosas distintas. Se lo explicaremos todo después, cuando tengamos tiempo para repasarlo con calma. Stuart llamó a la puerta de mi habitación y entró con esa expresión cautelosa y paciente que ya conocía. Movió los labios lenta y deliberadamente. Hora de irme, mamá. Abogado. Asentí y recogí mi bolso, dentro del cual había escondido una pequeña grabadora digital, un regalo de Harold la Navidad pasada que nunca había tenido motivos para usar hasta ahora. Quería documentar cada palabra de lo ocurrido hoy. El camino a la oficina del señor Peterson fue en silencio, salvo por la radio. Miré por la ventana, pero oí a Esme susurrándole instrucciones a Stuart. No dejes que firme nada sin leerlo primero, y si parece confundida, pediremos un descanso. En el bufete el señor Peterson nos recibió con la solemnidad propia de la ocasión. Conocía a Bill Peterson desde hacía 20 años. Se había encargado de los negocios de Harold y de nuestra planificación patrimonial. Era un hombre amable, pero pude ver la compasión en sus ojos al mirarme. Señora Matthews, dijo lentamente, pronunciando exageradamente cada palabra. Siento mucho su pérdida. Asentí y sonreí con tristeza, la imagen de una viuda afligida que no podía oír sus palabras, pero agradecía el gesto. Nos instalamos en la sala de conferencias, Stuart y Esme a cada lado. El señor Peterson extendió varios documentos sobre la mesa de caoba, con expresión de desconcierto mientras los revisaba. Esto es inusual, le murmuró a Stuart. Tengo 2 testamentos diferentes de tu padre. Esme se inclinó hacia adelante. ¿2 testamentos? ¿Qué quieres decir? Bueno, está el testamento que preparamos el año pasado, que creo que ya conoce, pero también está este documento más reciente, de hace 3 meses, que su padre presentó directamente en nuestra oficina. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero mantuve la expresión vacía y confundida. Stuart frunció el ceño. Papá nunca mencionó actualizar su testamento. El testamento más reciente reemplaza a la versión anterior, por supuesto, explicó el señor Peterson. Pero debo decir que las disposiciones son bastante diferentes a las que discutimos originalmente. La voz de Esme se volvió aguda. ¿Cómo es diferente? El señor Peterson se aclaró la garganta y comenzó a leer. Yo, Harold James Matthews, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente revoco todos los testamentos anteriores. Mientras continuaba leyendo los párrafos iniciales, observé el rostro de Esme. Estaba segura, casi engreída, esperando claramente oír el nombre de Stuart como el principal beneficiario. Entonces el señor Peterson llegó a la sección crucial. Dejo todo mi patrimonio, incluyendo mi casa en ELM Street 1247, todas mis cuentas bancarias, inversiones, beneficios de seguros de vida y bienes personales a mi amada esposa, Blanche Jenner Matthews.
El silencio en la habitación era ensordecedor. Esme se quedó boquiabierta. Stuart parpadeó rápidamente como si intentara procesar lo que había oído. Debe haber algún error, dijo Esme finalmente. Harold nos dijo bueno, teníamos entendido que Stuart heredaría la casa y los bienes principales. El señor Peterson negó con la cabeza. El testamento es muy claro, señora Stewart Matthews. Y hay más. Continuó leyendo. He observado que mi esposa conserva su plena capacidad mental y es plenamente capaz de gestionar sus propios asuntos a pesar de su discapacidad auditiva. Cualquier intento de declararla incompetente o de internarla en una institución en contra de su voluntad expresa debe considerarse contrario a mis intenciones y potencialmente procesable. La cara de Esme palideció. Esto es imposible. Harold sabía que Blanche no podía con las responsabilidades financieras. Es sorda, por Dios. Apenas puede valerse por sí misma. También hay una disposición para su esposo, le dijo el señor Peterson a Esme, y luego leyó, a mi hijo, Stuart Matthews, le dejo la suma de $50,000, siempre que respete la autonomía de su madre y acepte su derecho a vivir de forma independiente. Si impugna este testamento o intenta que se declare a su madre incompetente, este legado se reducirá a $1 y el resto de mi patrimonio se destinará al fondo de beneficencia del Hospital St. Mary. La habitación volvió a quedar en silencio. Casi podía oír la mente de Esme corriendo, intentando encontrar la manera de salvar sus planes. Stuart por fin habló. No lo entiendo. Papá nunca me dijo nada de esto. Su padre vino a nuestra oficina en privado hace 3 meses, explicó el señor Peterson. Dijo que quería asegurarse de que su madre estuviera protegida y tuviera los medios para vivir de forma independiente. Fue muy específico al hablar de su competencia. La voz de Esme sonaba tensa. Pero no puede vivir sola. Es sorda. ¿Y si hay una emergencia? ¿Y si se cae? ¿Y si alguien intenta aprovecharse de ella? El señor Peterson me miró con preocupación. Señora Matthews, ¿entiende lo que acabamos de leer? ¿Tiene alguna pregunta sobre su herencia? Lo miré con la mirada perdida, ladeando la cabeza como si intentara leerle los labios. Luego miré a Stuart con confusión. Mi actuación, una foto perfecta. Stuart suspiró profundamente. No lo entiende, señor Peterson. Ha estado así desde que murió papá. Aún más retraída que de costumbre. Quizás deberíamos programar una evaluación de competencias, sugirió Esme rápidamente. Solo para estar seguros. Estoy segura de que Harold habría querido que hubiera medidas de seguridad. El señor Peterson frunció el ceño. Señora Stewart Matthews, su suegro incluyó específicamente cláusulas para impedir tales evaluaciones, a menos que la propia señora Matthews la solicite. Estaba muy preocupado por protegerla de presiones externas. Vi a Esme apretar la mandíbula. Harold la había superado por completo, y ella empezaba a darse cuenta. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Stuart. Ahora la señora Matthews toma posesión de su herencia. La casa ya está a su nombre como propiedad conjunta, así que no es necesario transferirla. Habrá que actualizar las cuentas financieras, pero es un proceso sencillo. Esme probó un ángulo más. Seguro que hay un tiempo de espera, tiempo para que considere sus opciones. No hay plazo de espera, respondió el señor Peterson. La señora Matthews es la propietaria legal de estos bienes desde el fallecimiento de su esposo. Mientras nos preparábamos para irnos, el señor Peterson me entregó una carpeta con copias de todos los documentos. Señora Matthews, dijo con amabilidad, si necesita ayuda para entender estos documentos o para gestionar sus asuntos, no dude en llamar a nuestra oficina. Asentí y sonreí, apretando la carpeta contra mi pecho como una anciana confundida que no entendía su significado. El viaje a casa fue tenso. Podía sentir la ira que irradiaba Esme,
mientras que Stuart parecía genuinamente desconcertado. No puedo creer que papá haya hecho esto sin hablar con nosotros, dijo Stuart finalmente. Oh, nos habló, respondió Esme con voz gélida. Simplemente no nos dijo la verdad. La pregunta es ¿por qué? Tal vez estaba protegiendo a mamá. ¿Protegerla de qué? De nosotros. Somos su familia, Stuart. Queremos lo mejor para ella. Tal vez papá no lo vio así. La risa de Esme fue amarga. Tu padre era farmacéutico, no adivino. No podía imaginar cuánto empeoraría su condición tras su muerte. Mírala. Está completamente desconectada de la realidad. Mantuve la mirada fija en el paisaje que pasaba, pero podía oír cada palabra. Podía sentir la tensión creciendo entre ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Stuart. Nos adaptamos, dijo Esme con tristeza. Encontramos otra manera de ayudarla. Porque lo haya querido o no tu padre, la ha puesto en una posición muy vulnerable. Alguien tiene que velar por sus intereses. De vuelta en casa, me ayudaron a entrar y me instalaron en la sala. Me quedé en silencio mientras hablaban en la cocina, sus voces se oían con claridad hasta donde yo estaba. Esto lo cambia todo, decía Esme. Tiene 4 millones en activos y ni siquiera entiende lo que eso significa. Quizás ese sea el punto, respondió Stuart. Quizás papá quería que ella pudiera vivir cómodamente sin tener que preocuparse por el dinero. Stuart, tu madre no puede firmar un cheque sin ayuda. ¿Cómo se supone que va a administrar los impuestos de la propiedad, el mantenimiento de la casa y las decisiones de inversión? Será el blanco de todos los estafadores y depredadores del Estado. Entonces, ¿qué estás sugiriendo? Sugiero que la ayudemos. Lo haya heredado todo o no, sigue necesitando el apoyo familiar. Nos mudamos aquí temporalmente, la ayudamos a adaptarse y nos aseguramos de que no se aprovechen de ella. Sentí un escalofrío en la espalda. No podían controlar la herencia, así que ahora querían controlarme directamente. Mudarse aquí. Stuart parecía inseguro. Solo temporalmente hasta que se oriente. Esta casa es enorme. Hay espacio de sobra. Y piénsalo. Si le pasa algo, si se confunde y firma algo que no debería, o si alguien la convence de cambiar su testamento, ¿qué pasará entonces? Al menos si estamos aquí podemos protegerla. Protégeme. La palabra sabía a veneno en mi mente. Supongo que tiene sentido, dijo Stuart lentamente. No debería estar sola ahora mismo. Exactamente. Y Stuart, de que tu padre le haya dejado el dinero, pero aún así te dejó $50,000. No es para menos. Podemos usarlo para ayudar con su cuidado, hacer algunas mejoras en la casa, tal vez contratar a alguien para que nos ayude con las tareas pesadas. Cerré los ojos comprendiendo perfectamente su nuevo plan. No podían heredar mi dinero, así que se convertirían en mis cuidadores y protectores. Se mudarían a mi casa, gastarían mi herencia en mejoras para mi beneficio y, poco a poco, tomarían el control de cada aspecto de mi vida. Y como supuestamente estaba sorda y cada vez estaba más confundida, nadie cuestionaría su autoridad para tomar decisiones por mí. Pero cometieron un error crucial. No tenían ni idea de que podía oír cada palabra que decían. Para el viernes, Esme había orquestado la mudanza a mi casa con precisión militar. Desde la ventana de mi habitación, observé cómo Stuart sacaba cajas y maletas del coche, con movimientos vacilantes e incómodos. Esme, sin embargo, dirigió la operación como un general que reclama territorio conquistado. Pon nuestras cosas en la habitación principal, le oí decirle a Stuart. Tu madre puede mudarse a la habitación más pequeña al final del pasillo. Será más fácil para ella. Hay menos espacio para confundirse. Mi dormitorio principal, la habitación que compartí con Harold durante más de 40 años, donde lo cuidé durante su última enfermedad,
donde su aroma aún persistía en las almohadas. Bajé las escaleras mientras estaban reorganizando los muebles y sacando mis objetos personales de lo que Esme aparentemente consideraba su espacio ahora. Ay, Blanche, me saludó Esme con falsa alegría, hablando despacio y alto, como si el volumen pudiera penetrar mi supuesta sordera. Nos estamos instalando. Stuart y yo nos quedaremos aquí un tiempo para ayudarte a adaptarte. La miré sin comprender y luego miré a mi alrededor, las cajas y los muebles desplazados con aparente confusión. Stuart se me acercó con una evidente culpa en el rostro. Mamá, pensamos. Sin papá, no deberías estar sola ahora mismo. Asentí lentamente interpretando el papel de la viuda agradecida pero desconcertada. En mi interior, documentaba cada presunción, cada invasión de mi espacio. Te hemos trasladado a la habitación azul, continuó Esme señalando hacia el pasillo. Es mucho más acogedora y tendrás todo lo que necesitas. Estaremos justo al otro lado del pasillo si necesitas algo durante la noche. La habitación azul había sido el estudio de Harold. Habían vaciado sus libros, su escritorio, sus 40 años de recuerdos, y habían instalado una cama individual y una pequeña cómoda. Todo allí gritaba, habitación de un familiar mayor, funcional, temporal, reducida. Durante los siguientes días, vi cómo Esme tomaba el control de mi casa sistemáticamente. Reorganizó la cocina según sus preferencias, movió mis fotografías a lugares menos visibles y reemplazó los viejos y cómodos muebles de Harold con piezas de su apartamento. Le hace bien cambiar, le oí decirle a Stuart. Aferrarse al pasado no es sano. Necesita empezar de cero. También comenzó a interceptar mi correo, revisándolo en la mesa de la cocina cada mañana mientras yo me sentaba cerca y fingía leer el periódico. Facturas, facturas, más facturas, murmuraba. Blanche, necesitas ayuda con todo esto. Mira la factura de la luz. Es enorme y los impuestos prediales vencen el mes que viene. ¿Cómo piensas gestionarlo? Levantaba la vista del periódico con cara de confusión, y Esme me daba una palmadita en la mano con condescendencia. No te preocupes, cariño. Stuart y yo nos encargamos de todo. Tú solo concéntrate en sentirte mejor. Pero fueron las llamadas telefónicas las que revelaron el verdadero alcance de su plan. El primero llegó el martes por la mañana mientras estaba en el jardín, supuestamente cuidando las rosas de Harold, pero en realidad escuchando a través de la ventana abierta de la cocina. Sí, soy Esme Matthews, le llamo por mi suegra, Blanche Matthews, dijo con su tono más profesional. Recientemente heredó una fortuna considerable, pero me preocupa su capacidad para administrar sus asuntos. Es sorda y muestra signos de confusión desde la muerte de su esposo. No pude escuchar el otro lado de la conversación, pero las respuestas de Esme pintaron una imagen clara. No la han evaluado formalmente, pero es evidente que necesita ayuda. No puede gestionar su propia correspondencia ni entiende los documentos financieros. Sí, entiendo que no pueden hablar de detalles, pero me pregunto qué opciones tienen los familiares que necesiten intervenir. Llamaba a bancos, abogados, asesores financieros, a cualquiera que pudiera tener acceso a información sobre mis cuentas. Buscaba la manera de controlar mi herencia. La segunda llamada llegó esa tarde mientras Stuart estaba en el trabajo y yo supuestamente estaba durmiendo la siesta. Dr. Rees, ella es Esme Matthews. Mi suegra es una de sus pacientes, Blanche Matthews. Sí, así es. Llamo porque estamos muy preocupados por su estado mental desde que falleció su esposo. Me acerqué sigilosamente a la cocina, mis pies descalzos permanecían en silencio sobre el piso de madera. Se ha vuelto cada vez más retraída y confusa. No responde adecuadamente a las conversaciones, parece olvidar las cosas al instante, y ayer la encontré de pie en camisón a las 3 de la madrugada, completamente desorientada. Eso fue una completa mentira. Me levanté para ir al baño y los oí hablar en la habitación que decían ser suya.
Me pregunto si podría recomendar a alguien para una evaluación cognitiva. Nada formal, solo alguien que pueda evaluar si es capaz de vivir de forma independiente y tomar decisiones financieras. El doctor Endris debe haber preguntado por mi audición porque la voz de Esme se hizo más urgente. La sordera es sin duda parte del problema, pero es más que eso. Parece estar perdiendo el contacto con la realidad. Me preocupa que se aprovechen de ella o peor aún, que se haga daño. Después de colgar, me retiré a mi pequeña habitación, con el corazón latiéndome de rabia. Esme estaba construyendo metódicamente un caso de mi incompetencia, sentando las bases para que me declararan incapaz de gestionar mis propios asuntos. Pero lo peor llegó el miércoles por la noche durante una llamada que escuché desde el dormitorio principal. Margaret, soy Esme. Sí, ya estamos instalados. No, es más difícil de lo que esperaba. Se está deteriorando rápidamente. Stuart lo niega, pero veo las señales. Apreté mi oreja contra la pared, agradecido por la delgada construcción de la vieja casa. ¿Dinero? Hay muchísimo dinero. Más del que Harold jamás dejó entrever. Solo la casa vale al menos $200.000. Y eso sin contar el seguro de vida ni los ahorros. Ya lo sé, ¿verdad? Durante todos estos años pensamos que la herencia de Stuart sería modesta. La respuesta de Margaret debe haber sido alentadora porque Esme se rió. Bueno, obviamente no podemos quedárnosla, pero si la declaran incompetente, Stuart se convertiría en su tutor. Entonces podríamos tomar decisiones que la beneficien. Vender esta casa enorme, ponerla en un lugar seguro e invertir el dinero adecuadamente. Mis manos se apretaron en puños. El momento es perfecto. Llevamos 2 años intentando tener un bebé, y los tratamientos de fertilidad son caros. Además, con el ascenso de Stuart a la vuelta de la esquina, nos vendría muy bien una entrada más grande para nuestra propia casa. Ella estaba planeando usar mi herencia para financiar sus tratamientos de fertilidad y comprarse una casa, todo bajo el pretexto de actuar en mi mejor interés. No luchará. ¿Cómo podría? Ni siquiera puede oír lo que decimos de ella. Y Stuart se siente tan culpable por la muerte de su padre que hará lo que sea para asegurarse de que la cuiden. ¿De verdad cree que estamos siendo nobles? El jueves por la mañana hubo una novedad. Estaba en la cocina, desayunando lentamente y fingiendo que me costaba hacer cosas sencillas, cuando Esme salió de su llamada telefónica con evidente entusiasmo. Buenas noticias, Blanche, anunció. He organizado la visita de una amable mujer, la doctora Sarah Chen. Es especialista en geriatría y ayuda a familias a afrontar transiciones difíciles. Especialista en geriatría. La evaluación cognitiva avanzaba. Solo quiere charlar contigo. Asegúrate de que te estás adaptando bien a tus nuevas circunstancias. Nada estresante ni complicado. Stuart parecía incómodo. ¿No crees que deberíamos esperar un poco más? Solo ha pasado una semana desde el funeral. Esperar no servirá de nada, respondió Esme con firmeza. El doctor Chen dice que cuanto antes establezcamos una línea de base, mejor podremos monitorear cualquier cambio en su condición. ¿Pero qué pasa si mamá no quiere ser evaluada? La sonrisa de Esme era fría. Stuart, mírala. No entiende lo que es una evaluación. Somos su familia. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que reciba la atención adecuada. Seguí comiendo mi tostada, masticando despacio y mirando la mesa como si no pudiera oír su conversación sobre mi futuro. Pero por dentro estaba calculando. La doctora Chen llegaría esta tarde. Me haría preguntas, observaría mis respuestas y escribiría un informe que Esme usaría para justificar tomar el control de mi vida. A menos que estuviera preparado para ella. Me disculpé y fui a mi pequeña habitación, donde saqué la grabadora digital del bolso. Durante la última semana, había estado documentando cada conversación,
cada mentira, cada manipulación. Tenía horas de grabaciones que demostraban que Esme tergiversaba deliberadamente mi condición y planeaba robarme la herencia. Pero lo más importante, tenía el testamento auténtico guardado a buen recaudo en la vieja caja fuerte de Harold. El testamento que no solo me dejaba todo a mí, sino que también me advertía específicamente contra lo que Esme intentaba hacer. También tenía algo más, algo que descubrí mientras revisaba los papeles de Harold después del funeral, una carta dirigida a mí, sellada y marcada. Solo se abrirá si Blanche se siente amenazada o presionada por miembros de la familia después de mi muerte. Lo había estado guardando con la esperanza de no necesitarlo nunca. Pero hoy parecía el momento adecuado. Con dedos temblorosos, rompí el sello y desdoblé la familiar letra de Harold. Mi querida Blanche. Si estás leyendo esto, mis peores temores se han hecho realidad. Ojalá me equivoque, pero sospecho que Esme intentará aprovecharse de tu situación cuando me vaya. Ha estado demasiado interesada en nuestras finanzas, demasiado ansiosa por hablar de lo que te pasará si algo me pasa. He visto cómo ve esta casa y he escuchado sus comentarios sobre tus limitaciones. Quiero que sepas que no tienes límites. No estás indefensa. Eres la mujer más fuerte que he conocido y mereces vivir tus últimos años con dignidad e independencia. Si alguien intenta obligarte a aceptar cuidados que no deseas o intenta apropiarse de la herencia que te dejé, lucha contra él. El testamento te protege legalmente, pero debes protegerte personalmente. No dejes que te convenzan de tu incapacidad. No dejes que te roben la vida que construimos juntos. Tienes más fuerza de la que creen. Úsala. Todo mi amor. Harold. Doblé la carta con cuidado y la volví a meter en el sobre. Harold lo sabía. Había descubierto la manipulación de Esme y había intentado protegerme como solo podía. Ahora era el momento de protegerme. El Dr. Chen debía llegar a las 2. Eso me dio 4 horas para prepararme para la actuación de mi vida, no la actuación de una mujer confundida e indefensa, sino la actuación de alguien dispuesta a retomar el control de su propia historia. La doctora Sarah Chen llegó puntualmente a las 2, una mujer menuda de unos 40 años, de mirada amable y trato amable. Desde la ventana de mi habitación, observé cómo Esme la recibía en la puerta, interpretando a la perfección el papel de nuera preocupada. Doctora Chen, muchas gracias por venir. Soy Esme Matthews. Hablamos por teléfono. Este es un momento muy difícil para todos. Bajé las escaleras lentamente aparentando fragilidad e incertidumbre. Esme corrió a mi lado de inmediato, su mano sobre mi brazo en un gesto que parecía protector, pero se sentía controlador. Blanche, ella es la doctora Chen. Está aquí para visitarte un rato. El Dr. Chen sonrió cálidamente y habló con claridad, haciendo contacto visual conmigo. Hola, señora Matthews. Lamento mucho la pérdida de su esposo. Sé que debe estar pasando un momento muy difícil. La miré fijamente inclinando la cabeza como si intentara comprender. Esme intervino inmediatamente. Ha tenido problemas desde que falleció Harold. Está mucho más retraída de lo habitual y parece confundida con las rutinas diarias. Ayer la encontré intentando poner la mesa para 2 personas. Eso fue otra mentira. De hecho había puesto 2 lugares por costumbre, pero luego me di cuenta y quité el lugar de Harold. Era parte normal del duelo, no evidencia de deterioro cognitivo. ¿Por qué no nos sentamos a charlar?, sugirió el Dr. Chen, acomodándose en el viejo sillón de Harold. Esme se posicionó en el sofá desde donde podía vernos a ambos, claramente con la intención de monitorear cada palabra. Señora Matthews, ¿puede decirme qué día es hoy? Me quedé confundido y miré hacia Esme, quien inmediatamente respondió por mí. Ha perdido la noción del tiempo desde el funeral. Tengo que recordarle que coma casi todos los días. El Dr. Chen tomó nota y luego lo intentó de nuevo. Señora Matthews, ¿puede decirme su nombre completo otra vez?
Parecía confundido otra vez. Esme intervino. Blanche Eleanor Matthews. Pero ya no siempre responde cuando dice su nombre. Esto continuó durante varios minutos. El Dr. Chen hacía preguntas sencillas, yo parecía desconcertado y Esme daba explicaciones que me pintaban como cada vez más incompetente. Pude ver que la doctora Chen estaba cada vez más preocupada, no solo por mi supuesta condición, sino por la dinámica familiar que estaba observando. Matthews, dijo el Dr. Chen con suavidad, ¿sería posible que hablemos en privado durante unos minutos? Esme se puso rígida. Oh, no creo que sea necesario. Blanche se pone nerviosa cuando la dejan sola con desconocidos. Debería quedarme para ayudarla a interpretar si no entiende algo. Aprecio su preocupación, respondió el Dr. Chen con diplomacia, pero es habitual que pase al menos unos minutos a solas con mis pacientes. Pero no puede oírte bien. ¿Cómo te comunicarás? Tengo experiencia trabajando con pacientes con problemas de audición. Lo solucionaremos. A regañadientes, Esme salió de la habitación, pero la oí rondando justo al otro lado de la puerta. El Dr. Chen esperó un momento, luego se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. Señora Matthews, quiero que sepa que todo lo que me diga es confidencial. Su nuera parece muy preocupada por usted, pero me gustaría saberlo directamente de usted. ¿Cómo se siente? Mantuve mi expresión confusa, pero algo en los ojos de la doctora Chen me hizo reflexionar. Había inteligencia en ellos, y quizás sospecha sobre lo que acababa de presenciar. Intentó un enfoque diferente. Señora Matthews, le voy a hacer algunas preguntas y quiero que asienta si entiende, aunque no me oiga bien. ¿Sabe dónde está ahora mismo? Asentí lentamente. ¿Sabes qué mes es? Otro asentimiento. ¿Se siente cómodo con su situación de vida actual? Dudé y luego negué con la cabeza lentamente. La doctora Chen tomó varias notas y luego hizo algo inesperado. Sacó su teléfono y abrió la aplicación de notas, escribió un mensaje y me mostró la pantalla. ¿Tienes miedo de tu nuera? Mi corazón se aceleró. Esta mujer era más astuta de lo que Esme había anticipado. Miré hacia la puerta, luego de nuevo al teléfono y asentí levemente. El Dr. Chen escribió otro mensaje. ¿Te sientes presionado a parecer más confundido de lo que realmente estás? Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Era el momento de decidir si continuaba con mi farsa o le confiaba la verdad a este desconocido. La carta de Harold resonó en mi mente, tienes más fuerza de la que creen. Úsala. Asentí de nuevo, esta vez con más firmeza. La expresión de la doctora Chen cambió a una de comprensión y preocupación. Escribió rápidamente. Necesito completar esta evaluación como lo solicitó tu familia, pero quiero que sepas que tienes derechos. Nadie puede obligarte a recibir atención que no deseas. ¿Entiendes? Asentí y por primera vez en días sentí una chispa de esperanza. Cuando Esme regresó a la habitación, la actitud del Dr. Chen era profesional pero notablemente más fría. Creo que ya tengo lo que necesito por ahora. Señora Matthews, gracias por su tiempo. Entonces, preguntó Esme con entusiasmo, ¿cuál es tu evaluación? Deberíamos considerar centros de atención. Necesitaré revisar mis notas y preparar un informe formal, respondió el Dr. Chen con cuidado. Estas cosas llevan tiempo, pero seguro que puede darnos algunas ideas preliminares. Nos preocupa mucho su seguridad. La doctora Chen se puso de pie, recogiendo sus papeles. Sra. Matthews, me pondré en contacto con usted pronto. Mientras tanto, quiero que sepa que hay recursos disponibles si los necesita. Tras la marcha del Dr. Chen, Esme se mostró claramente frustrada por la falta de confirmación inmediata de sus planes. Parecía muy cautelosa. Se quejó con Stuart cuando llegó del trabajo. Quizás sea algo bueno, respondió Stuart.
Quizás nos estamos precipitando. Stuart, tu madre podría hacerse daño. ¿Y si se cae por las escaleras? ¿Y si se olvida de apagar la estufa? No podemos vigilarla las 24 horas del día. Esa noche, mientras hablaban de mi futuro en su habitación, tomé una decisión. No podía esperar el informe del Dr. Chen ni que Stuart tuviera el valor de enfrentarse a su esposa. Era hora de tomar las riendas de mi situación. A la mañana siguiente esperé a que Esme saliera de su clase de yoga y Stuart se fuera a trabajar. Entonces pedí un taxi y le pedí al conductor que me llevara a Peterson and Associates. El señor Peterson se sorprendió de verme sola. Señora Matthews, ¿está todo bien? ¿Dónde están Stuart y Esme? Me senté frente a su escritorio y por primera vez en semanas, hablé con mi voz habitual. Señor Peterson, necesito su ayuda. Y quiero que sepa que oigo perfectamente. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Puedes oír? Pero tu familia dijo. Mi familia no sabe que recuperé la audición antes de que Harold muriera. Han estado planeando mi futuro basándose en suposiciones que ya no son ciertas, y esos planes no incluyen mi consentimiento ni mi bienestar. Le expliqué todo, la cirugía, el testamento secreto de Harold, la manipulación de Esme, la mudanza forzada a mi casa, los intentos de declararme incompetente. El señor Peterson escuchaba con creciente alarma. Señora Matthews, si lo que me dice es cierto, esto podría constituir abuso de ancianos y explotación económica. Es cierto, y tengo grabaciones que lo demuestran. Saqué mi grabadora digital y reproduje varias conversaciones clave, observando cómo la expresión del señor Peterson se volvía más seria con cada revelación. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó cuando terminé. Quiero que se vayan de mi casa. Quiero recuperar mi independencia y asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Es su derecho sin duda. Pero, señora Matthews, ¿está preparada para la confrontación que esto provocará? Puede que su hijo no se lo tome bien. Pensé en Stuart, mi hijo que se había convertido en un hombre demasiado débil para enfrentarse a su esposa manipuladora, demasiado culpable por la muerte de su padre para ver con claridad. Me rompió el corazón, pero no podía sacrificar mi libertad para proteger sus sentimientos. Llevo una semana preparándome para este enfrentamiento, le dije al señor Peterson. Estoy listo. Pasamos las siguientes 2 horas planeando mi estrategia. El señor Peterson prepararía la documentación que confirmara mi competencia y mi derecho a controlar mis propios asuntos. También redactaría una notificación formal exigiendo a Esme y Stuart que desalojaran mi propiedad en un plazo de 30 días. Si se negaban, interpondríamos recursos legales por allanamiento e intento de explotación. Al regresar a casa, me sentía más fuerte que nunca desde la muerte de Harold. El taxi me dejó justo cuando Esme regresaba de su clase de yoga. Blanche, ¿dónde estabas? Me preocupé muchísimo al no encontrarte. La miré sin comprender y me encogí de hombros, interpretando mi papel una última vez. No puedes irte así como así. ¿Y si te hubiera pasado algo? ¿Y si te hubieras perdido? Continué mi silencio mientras ella me acompañaba adentro, su brazo agarrándome con más fuerza de la necesaria, pero percibí la ansiedad en su voz. Sospechaba que algo había cambiado, aunque no pudiera precisar qué. Esa noche me llamó el Dr. Chen. Contesté el teléfono en la cocina mientras Esme estaba arriba. Señora Matthews, le presento al Dr. Chen. Quería retomar nuestra conversación de ayer. Sí, dije en voz baja, mirando hacia las escaleras. He completado mi evaluación y quiero que sepa que no encontré evidencia de deterioro cognitivo ni incompetencia. De hecho, me preocupa seriamente la presión que ejercen sus familiares sobre usted. Sentí un gran alivio. Gracias, señora Matthews. Debo informar de mis hallazgos a quien solicitó la evaluación, pero también quiero que sepa que he documentado mis preocupaciones sobre un posible abuso a personas mayores.
Si necesita ayuda o se siente insegura, no dude en llamarme. Después de colgar, oí a Esme bajar las escaleras. Me encontró sentada a la mesa de la cocina, mirando el teléfono con aparente confusión. ¿Quién era esa, Blanche? Me encogí de hombros y negué con la cabeza como si no entendiera la pregunta. Pero mañana, cuando Stuart volviera del trabajo, estaría lista para acabar con esta farsa de una vez por todas. Mañana descubrirían que la viuda sorda e indefensa a la que creían poder manipular había estado escuchando cada palabra, planeando cada movimiento y preparándose para recuperar su vida. Mañana, la función terminaría y la verdadera Blanche Matthews finalmente daría un paso al frente. El viernes por la noche estaba sentada en la sala, mi sala, esperando a que Stuart volviera del trabajo. Esme estaba en la cocina preparando la cena y hablando por teléfono con alguien sobre opciones de cuidado para mí. No tenía ni idea de que esta sería su última noche en mi casa. A las 6:15 oí el coche de Stuart en la entrada. Para cuando entró por la puerta principal, ya me había sentado en el viejo sillón de Harold, con la grabadora digital escondida en mi regazo y todos los documentos que necesitaba desplegados sobre la mesa de centro frente a mí. «Hola, mamá», dijo Stuart, inclinándose para besarme la frente como lo hacía todas las noches desde que nos mudamos. «¿Qué tal tu día?» Lo miré con ojos claros y concentrados y le hablé con mi voz habitual. Fue muy esclarecedor, Stuart. «Necesitamos hablar». Se quedó paralizado, su expresión pasó de la preocupación casual a la sorpresa. «Mamá, acabas de...» «¿Me oyes?» «Te oigo perfectamente. Hace meses que lo oigo todo». La voz de Esme llegó desde la cocina. «Stuart, ¿está todo bien ahí dentro?» Alcé un poco la voz. «Esme, por favor, únete a nosotros». Esta conversación las involucra a ambas. El sonido de platos rompiéndose provenía de la cocina, seguido de pasos rápidos. Esme apareció en la puerta, pálida de incredulidad. «Es imposible», susurró. «Estás sordo. Llevas 5 años sordo». Estaba sorda, corregí levantándome con más fuerza y dignidad de la que había mostrado en semanas. Me operaron hace 3 meses y me devolvieron la audición. Harold y yo decidimos no compartir esa información de inmediato. Resultó que fue la decisión más sabia que tomamos en nuestra vida. Stuart se hundió en el sofá, con la mente claramente acelerada. «Pero tú todo este tiempo te has comportado como si no pudiera oírte planear mi futuro sin mi consentimiento. Como si no pudiera oír a Esme llamándome confundida e incompetente. Como si no pudiera oír tus conversaciones sobre vender mi casa e internarme. Nos has estado mintiendo. ¿Tienes idea de lo que hemos pasado? Preocupándonos por ti, tratando de cuidarte». Cogí la grabadora digital y la sostuve en un lugar donde ambos pudieran verla. «¿Quieres saber exactamente qué tipo de atención has estado planeando para mí?» Le di al play y la voz de Esme llenó la habitación. «Gracias a Dios que esto por fin terminó». Stuart estaba muy preocupado por qué hacer con ella. Obviamente no puede vivir sola, y Harold la malcrió muchísimo. El rostro de Stuart palideció al escuchar las palabras de su esposa el día del funeral. Pasé rápidamente a otra conversación. «El momento es perfecto. Llevamos 2 años intentando tener un bebé, y los tratamientos de fertilidad son caros. Además, con el ascenso de Stuart a la vuelta de la esquina, nos vendría muy bien una entrada más grande para nuestra propia casa». «Esme», dijo Stuart en voz baja, ¿de qué está hablando? Pero no había terminado. Reproduje la grabación de Esme mintiéndole al Dr. Rick sobre mi estado mental, su conversación con Margaret sobre mi dinero, sus planes de declararme incompetente. Con cada revelación, Stuart parecía encogerse más sobre sí mismo, mientras que la fachada de Esme de familiar preocupado se desmoronaba por completo. «Esto está fuera de contexto», dijo Esme con desesperación. Estaba disgustada. Yo también estaba de luto.
Dije cosas que no quería decir. ¿En serio? Me acerqué a la mesa de centro y cogí una carpeta gruesa. Porque la evaluación de la doctora Chen cuenta otra historia. Me encontró completamente competente y señaló serias preocupaciones sobre la presión familiar y el posible maltrato a personas mayores. Abrí la carpeta y leí el informe del Dr. Chen. La señora Matthews no presenta signos de deterioro cognitivo ni de capacidad disminuida. Sin embargo, observé dinámicas familiares preocupantes, como la interrupción de las respuestas del paciente, la intervención en su nombre sin su consentimiento y una aparente manipulación de su comportamiento. Recomiendo una intervención inmediata si los familiares continúan intentando abusar de la autonomía del paciente. Stuart miró a su esposa con creciente horror. Esme, ¿es cierto? ¿Has estado mintiendo sobre el estado de mamá? Stuart, ya has visto cómo ha estado actuando, confundida, retraída. Porque estaba de duelo, la interrumpí, porque perdí a mi esposo de 42 años. Pero eso no me hace incompetente y ciertamente no te da derecho a robarme mi herencia y planear mi vida sin mi consentimiento. Saqué el testamento de Harold y lo puse sobre la mesa. Por eso Harold me lo dejó todo, Stuart. No porque no te quisiera, sino porque vio lo que estaba pasando. Sabía que Esme ya estaba planeando su muerte, ya calculando el valor de nuestros bienes. Stuart recogió el testamento con manos temblorosas y leyó la sección sobre cómo protegerme de la presión familiar y la posible explotación. Papá lo sabía, susurró. Tu padre era un hombre sabio, dije. Se dio cuenta de la manipulación de Esme incluso cuando tú no podías. La compostura de Esme finalmente se quebró por completo. Esto es ridículo, Stuart. Nos ha estado mintiendo durante semanas. ¿Cómo puedes confiar en lo que dice? Porque, dijo Stuart lentamente, todo lo que dice tiene sentido. La forma en que insististe en que nos mudáramos aquí. La forma en que has estado haciendo todos estos planes. Miró a su esposa como si la viera claramente por primera vez. Dios mío. Esme, ¿qué has hecho? He estado intentando protegerla. Alguien tenía que pensar en su futuro de forma práctica. ¿Mintiendo sobre su estado mental, planeando robarle su herencia? No es robar si es lo mejor para ella. Di un paso adelante con voz tranquila pero firme. Esa no es tu decisión, Esme. Nunca lo fue. Caminé hacia el armario delantero y recuperé 2 maletas, las que habían traído cuando se mudaron hace apenas una semana. Quiero que ambos salgan de mi casa esta noche. El rostro de Stuart se arrugó. Mamá, déjame explicarte. No hay nada que explicar, Stuart. Decidiste apoyar las mentiras y la manipulación de tu esposa en lugar de defender a tu madre. Te mudaste a mi casa, ocupaste mi habitación y planeaste mi internamiento sin preguntarme ni una sola vez qué quería. Pero pensamos que estábamos ayudando. No creías que heredarías mi dinero. Cuando eso no funcionó, decidiste controlarme. Le entregué las maletas a Stuart. Tienes 1 hora para empacar tus cosas e irte. Si no te has ido a las 8, llamaré a la policía y haré que te echen por allanamiento. Esme encontró su voz de nuevo. No puedes hacer esto. No tenemos a dónde ir. Tienen su apartamento. Tienen sus trabajos. Tienen los $50,000 que Harold le dejó a Stuart, suponiendo que no impugne el testamento y pierda incluso eso. Esto es una locura. Gritó Esme. Stuart, ¿vas a dejar que nos eche así? Stuart miró alternativamente a su esposa y a su madre, con el rostro desgarrado por el conflicto. Esme, quizá deberíamos irnos. Quizá mamá necesite algo de espacio. ¿Espacio? ¿Stuart? Nos ha estado mintiendo. Ha estado grabando nuestras conversaciones privadas. Esto es vengativo y cruel. Sentí un momento de tristeza por mi hijo,
atrapado entre su esposa manipuladora y la realidad de lo que habían intentado hacerme. Pero mi compasión no llegó tan lejos. Stuart, dije suavemente, eres mi hijo y te amo, pero no permitiré que me controlen ni me exploten, ni siquiera por la familia, especialmente por la familia. Él asintió lentamente con lágrimas en los ojos. Lo siento, mamá. De verdad pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Lo sé. Eso es lo que hace que esto sea tan triste. Tardaron 45 minutos en empacar sus pertenencias. Observé desde la sala cómo llevaban cajas y maletas a su coche. El rostro de Esme se contorsionó de rabia, mientras Stuart se movía como un aturdido. Antes de irse, Stuart regresó adentro una última vez. Mamá, ¿podemos hablar algún día? ¿Cuándo se calmen las cosas? Miré a mi hijo, este hombre que había criado y amado, que había sido tan fácilmente manipulado para traicionarme, y sentí una compleja mezcla de amor, decepción y esperanza. Cuando estés listo para tener una conversación honesta sobre lo que pasó aquí, y cuando estés listo para aceptar que soy un adulto competente que merece respeto, entonces sí, podemos hablar. Él asintió y se giró para irse, luego se detuvo. Lo siento mucho. Lo sé, Stuart. La pregunta es si lo lamentas lo suficiente como para cambiar. Después de que se fueron, recorrí mi casa de nuevo, recuperando cada habitación. Trasladé mis pertenencias a la habitación principal, devolví las fotografías de Harold a sus lugares correspondientes y devolví los muebles a su sitio. En el estudio de Harold encontré la carta que me había dejado y la leí de nuevo. Tienes más fuerza de la que creen. Úsala. Lo había usado. Me había protegido, había recuperado mi independencia y me había negado a ser víctima de quienes deberían haberme protegido. A la mañana siguiente, llamé al señor Peterson para informarle que la situación se había resuelto. Luego llamé a la doctora Chen para agradecerle su apoyo e integridad profesional. Pero la llamada más importante que hice fue a mi hermana Rose en California, una relación que había dejado terminar con el paso de los años porque Esme siempre encontraba razones por las cuales estábamos demasiado ocupados para las visitas familiares. La voz de Rose estaba llena de calidez y sorpresa. Lamenté mucho lo de Harold. ¿Cómo estás? Me encuentro mejor de lo que nadie esperaba, le dije. De hecho, me preguntaba si te gustaría recibir visitas. Tengo que ponerme al día con algunos viajes. 3 meses después, estoy escribiendo esto desde el porche de Rose en San Diego, mirando la puesta de sol sobre el Océano Pacífico. Vendí la casa grande de Sacramento. Tenía demasiados recuerdos, y quería algo más pequeño y manejable. Compré una encantadora casita cerca de Rose, lo suficientemente cerca para cenar en familia, pero lo suficientemente lejos para tener independencia. Stuart llama de vez en cuando. Estamos trabajando para reconstruir nuestra relación, pero va despacio. Le ha pedido el divorcio a Esme, quien, al parecer, ya planeaba dejarlo de todos modos una vez que obtuviera mi herencia. Algunas lecciones son más caras que otras. He usado parte de la herencia de Harold para viajar, algo que siempre habíamos planeado, pero que siempre posponíamos. He visto el Gran Cañón, he visitado a viejos amigos y he redescubierto partes de mí que habían quedado sepultadas bajo años de cuidados y pérdidas. Pero sobre todo he aprendido algo importante: estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Tras 5 años de silencio y semanas fingiendo impotencia, recuperé mi voz y no tengo miedo de usarla. Los audífonos que uso ahora son casi invisibles y mi independencia es absoluta. Soy voluntaria en un centro local para personas mayores, ayudando a otros a afrontar los desafíos de envejecer con dignidad. He hecho nuevos amigos, he retomado antiguas aficiones y he descubierto que la vida a los 67 años aún puede deparar sorpresas. A veces me preguntan si me arrepiento de haber expuesto la traición de mi familia de forma tan dramática. La respuesta es sencilla: lamento que fuera necesario, pero no me arrepiento de haberme protegido. Harold tenía razón.
Tenía más fuerza de la que creían. Más de la que yo creía, en realidad. Y a veces el mejor regalo que puedes darte es el coraje de usar esa fuerza, incluso cuando eso significa estar completamente solo. Sobre todo entonces. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto les dejo en la pantalla final 2 historias más que son las favoritas del canal y que sin duda los sorprenderán. Gracias por seguir hasta aquí.